Ok, vamos a comenzar. Amén, amén. En el nombre del Señor Jesús. Página 6. Gracias, hermana. Correcto, vamos para allá. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo dice ahí, hermana Janet? Naturalmente todos los pecados sexuales dejan complejos de culpa y venganza. Muchos piensan que ya no son dignos de ser amados, se vuelven posesivos en las relaciones sentimentales y terminan mendigando amor y aceptando el maltrato físico, sexual y emocional. Mire, nada más, qué lamentable y qué tristeza. Comenzamos la semana pasada, a hablar de la sexualidad del cristiano. Un tema muy delicado, muy importante, y que se mantiene en tabú en muchas congregaciones, en muchas religiones en el mundo. Y mis hermanos, son temas que debemos de conocer y dominar como discípulos y discípulas del Señor Jesús. Nos dice que todos los pecados sexuales que estuvimos estudiando la semana pasada dejan complejos de culpa y de vergüenza. Y muchos piensan que ya no son dignos de ser amados y se vuelven posesivos en las relaciones sentimentales y terminan mendigando amor y aceptando el maltrato físico, sexual y emocional. Y esto no solamente sucede en nosotros los hombres, aleluya, gloria a Dios. Esto sucede en ambos sexos, tanto en hombres como en mujeres. Cuando una mujer fue abusada de niña en su niñez, en su adolescencia, o cuando ya tiene un uso de razón y de conciencia, muchas veces se siente sucia, siente que se devaluó, perdió su valor. Pero aquí hay algo muy importante, que muchas veces esos daños y esos complejos se quedan registrados en el alma, no solamente en el espíritu, no solamente en el cuerpo, sino que este tipo de abusos, este tipo de daños, se quedan grabados en el alma. Cuando el trauma es lo suficientemente fuerte como para no soportarlo en el ser consciente, cuando una niña, un adolescente o un niño o adolescente, hembra o varón, no alcanza a soportar, a digerir, a sobrellevar con su ser consciente el abuso sexual, por automático tiene que brincarlo y refugiarse en su subconsciente, porque en el consciente no se puede llevar, no se puede superar, no se puede vivir, es algo que te asfixia, que te mata, que te ahoga, y lo tienes que brincar al subconsciente. Y bueno, la vida continúa, pero ese daño que está en el subconsciente, ya en los tiempos de la juventud, ya en los tiempos de comenzar un noviazgo formal y en serio, esos daños empiezan a tomar control de las emociones, de los sentimientos, de los pensamientos, y muchas personas ya no se sienten dignas de ser amadas. Se sienten devaluadas porque alguien amancilló su cuerpo. Pero a través de la mancilla de la carne también se amancilló el espíritu y también fue amancillada el alma. De modo que el alma quedó encerrada en ese trauma. Y pasan los años y se desarrollan muchos traumas que impiden la plenitud y la felicidad y poder disfrutar de un matrimonio pleno en Dios con su esposo o el esposo con su esposa. Porque ambos, hombres y mujeres, niños y niñas, sufren el mismo daño a través de su carne, a través de su espíritu, pero se queda registrado en el alma. Y hay diferentes daños. Algunos convierten a los hombres o a las mujeres ninfómanos, insaciables, no hay la plenitud y no pueden ser felices con una sola pareja. Empiezan a tener promiscuidad y un desenfreno sexual que les lleva a devaluarse cada día más. Otros, con grandes vacíos en el alma,
que nunca pueden ser llenados. ¿Por qué no pueden ser llenados los vacíos en el alma? Porque están en el alma y el alma es eterna. De modo que los vacíos ocasionados a través de una violación, un abuso en la carne, recibidos a través del espíritu, están generando vacíos en lo que es eterno en nosotros, que es el alma. Por eso dice la palabra que solamente el perfecto amor de Dios llena los abismos del corazón, refiriéndose al alma. ¿Por qué un abismo? Porque está en lo eterno de nosotros. Por eso el Señor Jesús dijo: ¿de qué le servirá al hombre ganar todo el mundo y a cambio perdiese su alma? ¿De qué le servirá al hombre ganar todo el mundo y a cambio perdiese su alma? ¿Qué significa eso? Que si yo me refugio en el alcohol, puedo tomarme todo el alcohol del mundo y no alcanzo a saciar mi alma. De modo que si yo me refugio en la sexualidad, en el destrampe, en la impureza, en la fornicación, en el adulterio, puedo tener a todas las mujeres del planeta Tierra y no voy a poder llenar el vacío de mi alma, porque el vacío está en el alma, en lo eterno. Por eso nos encontramos muchos hombres y muchas mujeres insaciables, con vacíos en el alma inllenables, que con nada se llenan, ni con un esposo, ni con 2, ni con 3, ni con un amante, ni con 100. Lo que tienen otras mujeres los desean ellas. No hay plenitud, no hay gozo, nada llena. Son capaces de robar, son capaces de mentir, son capaces de quitarle el esposo, el marido a otra, pero aún así no alcanzan a llenar el vacío del alma. E igual los hombres, porque hay hombres mujeriegos, porque tratan de llenar un vacío en el alma. A un hombre al cual en su adolescencia una mujer más grande le dijo: eres un poco hombre, no eres capaz de satisfacerme como mujer, como hombre no sirves. ¿Qué hicieron esas palabras que entraron por el sentido del oído, hicieron morada en el espíritu, en la mente y asentaron en el alma de ese hombre? Le dañaron su hombría, su ego de hombre, y a partir de ese día, ese daño lo trata de llenar, esperando escuchar que una mujer o 100 mujeres le digan: eres suficiente. Eres lo máximo, eres el mejor hombre sobre la tierra. Pero hay un adversario del alma que nunca va a permitir que él escuche esas palabras. Y esas palabras le generaron un vacío en el alma que nunca se satisface y nunca se llena. Puede tener 1000 mujeres o todas las del mundo y el vacío del alma nunca se llenó. De manera que hay muchos hombres, amados hermanos y hermanas, muchos hombres mendigando amor, muchos hombres mendigando un tiempo sexual con su pareja, muchos hombres mendigando un tiempo sexual con su esposa, y no solamente allá afuera en el mundo, sino dentro de las congregaciones, dentro de la misma iglesia, hombres que mendigan un tiempo sexual con su esposa. Hombres que mendigan una compensación emocional para su alma. Hombres que tienen que sufrir el rechazo o el condicionamiento o la manipulación a través de lo sexual para medio estabilizar su vida. Y nos encontramos mujeres que mendigan amor, o mujeres que dan cuerpo para recibir una compensación emocional, pero finalmente vacíos en el alma inllenables. Y lo peor es que dentro de la iglesia. Así que todas estas impurezas, detracciones, pecados sexuales, dejan ese tipo de complejos, esos sentidos de culpa, cargos de conciencia, vergüenza, vacíos en el espíritu, vacíos en el corazón, vacíos inllenables en el alma, y terminamos
¿Cómo? Mendigando amor, mendigando aprobación, mendigando un abrazo, mendigando un tiempo de sexualidad plena. Y finalmente nos damos cuenta que solamente éramos objeto sexual, el descanso de alguien que buscaba saciar su alma, pero tampoco lo logró. Así que vamos a continuar con este tema, porque es muy importante que dentro de la iglesia no solamente alcances la salvación del alma, sino verdaderamente la libertad del espíritu, la sanidad del alma, la plenitud para el alma, la sanidad de los sentimientos y las emociones, y también la sanidad de la sexualidad. Por eso el apóstol Pablo decía, mira que las mujeres sean unas mujeres sabias, maestras del bien, sanas en la fe, sanas en la paciencia, sanas en el amor para con Dios, sanas en el amor para consigo mismas, sanas en el amor para con su pareja, sanas en el amor en su sexualidad, sanas en todas las cosas. Y también los hombres, alcanzar esa sanidad en la fe, esa sanidad en la paciencia, esa sanidad en el amor. Y eso tiene que suceder en las congregaciones. Para eso es la iglesia. Es un hospital de enfermos, espirituales, almáticos y físicos, donde se tiene que alcanzar esa libertad, esa sanidad y esa bendición, para poder llegar a través de la sexualidad al deleite, al alma. No solamente estar cumpliendo por cumplir a la pareja, no estar haciendo nuestro compromiso o hacerlo por compromiso o con carga o con asco o con fastidio, sino verdaderamente con el vínculo, con el factor, con el ingrediente clave que es el amor. Bendito sea Dios. Así que necesitamos libertad en el espíritu, en el alma y también en nuestro cuerpo. Para eso se necesita verdaderamente meterse a las cosas de Dios. Salmo 19, verso 7 dice que la ley de Jehová es perfecta, que transforma, que convierte el alma. Bendito sea Dios. Y es lo que tenemos que buscar. Vamos allí al inciso C, donde nos quedamos la vez pasada. ¿Qué pasa con ese pecado sexual? Trae consecuencias negativas sobre el resto de su vida. Lo más doloroso del pecado sexual son las consecuencias que deja en la vida de quienes lo practican, consecuencias que pueden afectarles el resto de sus vidas. Muchos han caído en el momento menos esperado. David, rey de Israel, en un claro ejemplo de ello, la historia se relata en 2 Samuel capítulo 11. Podemos deducir que el ocio no es un buen consejero y abre la puerta para poner en nuestra mente cosas que no convienen y que una vez concebidas en nuestro interior nos lleva a pecar y a la muerte espiritual. Pero la aventura de David con Betsabé, esposa de Urías, uno de los hombres de la guerra, no termina ahí. David mata al esposo de la mujer y después de pasar el luto por su esposo, David la tomó por mujer y ella le dio un hijo. Pasó aproximadamente un año entre el embarazo de Betsabé y el nacimiento de su bebé. Dios esperó todo este tiempo para que David se arrepintiera y confesara su pecado, pero como no lo hizo, su pecado lo alcanzó. Dios le envió a Natán, un profeta, para confrontar a David con su pecado. El profeta comenzó a recordarle cómo Dios lo llama, prosperó y ungió rey. Y si todo esto hubiese sido poco, el Señor le hubiera dado más. Entonces Dios muestra las consecuencias para David. Bueno, podemos recordar esa historia, mis hermanos y hermanas. Una historia muy famosa en un rey muy famoso. Un hombre, un rey que dice la bendita palabra y lo describe como el hombre que tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. Para que este hombre desarrollara ese corazón tuvo que pasar grandes procesos. Entre esos procesos, esta tentación en la cual cayó.
Pero ¿por qué cayó en esa tentación? Porque un día, cuando ya había estabilizado su reino, cuando había ya conquistado muchos reinos más, cuando muchos reinos le rendían tributo, cuando muchos reyes de reinos ya le habían otorgado princesas y doncellas, de modo que tenía ahí como 300 concubinas, entonces se quedó en su casa, se quedó ahí en su hogar y saliendo a su balcón miró por la ventana una hermosa mujer de hermosa figura y hermoso parecer bañándose, hablando de Betsabé, esposa de Urías. Y la historia la conocemos. La mandó llamar y la hizo suya. La historia nos relata que Betsabé, después de entregarse al rey David, forzaba, porque ella sabía que él era el rey y que tenía que obedecer, porque el rey tenía poder o potestad para lastimarla o para matarla. Entonces, ella fue y se purificó, pidió perdón por su pecado y se purificó, bendito sea el Señor. Pero el rey David insistió en seguirla tomando hasta que la dejó embarazada. Y bueno, para ocultar su pecado, quiso cobijarle esa culpa a Urías Eteo. Mandó por él, lo trajo de la guerra y lo mandó a su casa para que durmiese con su esposa. Pero Urías Eteo se quedó fuera de las habitaciones del rey. Esa noche el rey durmió plenamente y dijo: ya la hice. El padre de ese niño va a ser el esposo y yo quedo sin culpa. Pero ¿cuál es su sorpresa? Que cuando se levanta contento y abre la puerta, ahí estaba Urías Eteo, parado, y le dijo: ¿no te envié a tu casa que tuvieses deleite? Y él le dijo: no, Señor, primero es el deber y luego es el placer. Así que el rey David tomó la decisión de mandarlo al frente de la guerra con la intención de que lo mataran. Y así sucedió. Entonces, no solamente por el deseo, no solamente por el deseo desmedido, que ahora lo conocemos como lujuria, tomó a Betsabé, mujer que no le pertenecía y que era la mujer de su prójimo, del que solamente tenía una, cuando él tenía 300, sino que también cometió homicidio doloso, lo planeó, lo premeditó. Así que la lujuria lo llevó a tomar una mujer que no era suya y asesinar a su esposo. Fue el autor intelectual de ello. Y este pecado le trajo consecuencias. Y la primera fue que su hijo moriría y que murió. Y la bendita palabra de Dios nos enseña que la maldad de los padres es visitada en los hijos y hasta la tercera y cuarta generación, nietos y bisnietos. Vamos ahí a las consecuencias del pecado sexual de David. Adelante, hermana Yaneli. Las consecuencias del pecado sexual de David. Lo primero que enfrentó fue saber que su hijo moriría. Después sufrió al ver las consecuencias de su pasado, las vieron sus hijos. David vivió en su casa el pecado sexual y la violencia. Uno de sus hijos violó a su hermana Tamar y luego Absalón, otro de sus hijos, para vengar la afrenta hecha a Tamar, mandó matar a su hermano Amón, quien la atropelló sexualmente. La rebelión posterior de Absalón por quitarle el reino le causó tanta angustia a David que subió la cuesta de los olivos llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Segunda Samuel 15:30. Mientras David huía, su hijo Absalón se allegaba a sus 10 concubinas delante de los ojos de todo Israel. Segunda de Samuel 16:2. Actualmente muchos jóvenes viven las consecuencias del pecado sexual, como enfermedades venéreas, como el herpes, la sífilis o el mismo SIDA. Algunas de estas enfermedades son incurables y con efecto
en la descendencia. Es triste ver cómo niños nacen contagiados de estas enfermedades como fruto del pasado de sus padres. Santo es el Señor. Podemos ver ahí el juicio del rey David. Cuando Natán le dijo, le expuso el caso y le dijo al rey David que ese hombre pagara 4 veces el daño que había hecho o muriera irremisiblemente, entonces Natán le dijo, ese mal hombre eres tú. Y entonces le dijo, ¿quién quieres que te juzgue, Dios o los hombres? El rey David dijo, yo prefiero que me juzgue Dios, porque Él tiene misericordia y los hombres no la tienen. Dios tiene misericordia y los hombres no la tienen. Viéndolo de manera espiritual, a través de lo natural, si usted y yo, y no me responda a mí, lo hace en su mente, si usted y yo encontramos a un adulto, sea quien sea, varón, que está abusando de una de nuestras hijas o sobrinas, y lo agarramos, ¿qué le hacemos? ¿Tenemos de él misericordia o lo linchamos? El rey David dijo, que me juzgue Dios porque Él tiene misericordia y los hombres no. Ciertamente los hombres lo hubieran asesinado, pero Él ya había declarado que pague 4 veces el mal que ha hecho. Y de esa manera tuvo que pagar 4 veces, 4 tantos. Primero su hijo murió y luego uno de sus hijos violó a una de sus hijas. Otro de sus hijos mató a su hijo. Absalón le quiso quitar el reino y Absalón públicamente abusó de 10 concubinas de su padre. Amancilló la carne de su padre. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. El mandamiento en Levítico es y en Deuteronomio: no te amancillarás, no te ayuntarás, no te acostarás con la mujer de tu padre. La desnudez de tu padre no descubrirás, mujer de tu padre es, pues él lo hizo al 10-1. Públicamente descubrió la desnudez de su padre. ¿Qué quiere decir ese pecado o ese mandamiento? No te ayuntarás con la mujer de tu padre, no solamente con tu madre, que es la mujer de tu padre, sino con cualquiera que sea mujer de tu padre. Tu padre se pudo haber divorciado de tu madre, viven separados, y tu padre se volvió a casar. Y como hijo, no puedes ayuntarte, no puedes acostarte, no puedes tener relaciones sexuales con la nueva esposa de tu padre, porque es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu padre no descubrirás. Espiritualmente, ¿qué te está diciendo Dios? Tu padre y su mujer son una misma carne. Si tú te acuestas, te ayuntas con la mujer de tu padre, es como si estuvieses teniendo relaciones sexuales con tu mismo padre. Esto es lo delicado que hay ahí, pues Absalón lo hizo al 10-1 o al 100-1, para que pueda entender la gravedad de su pecado y cuánto le dolió a David que su propio hijo Absalón significa padre de paz. El designio de Absalón es que fuera como Salomón, el hombre de paz. Pero Absalón sería el padre de paz. Pero por esa transgresión de David, Absalón se convirtió en hombre de guerra contra su propio padre. Porque la maldad de los padres es visitada en los hijos. Así de delicado es esto. Y así podemos encontrar muchos jóvenes adolescentes que tienen una vida sexual activa, sin conocimiento, sin madurez, sin experiencia, sin protección, sin información, y se acarrean lo mínimo, una enfermedad de transmisión sexual, curable o una incurable como el SIDA, o una incurable como el VPH,
pero también contaminación espiritual. También contaminación espiritual. Cuando somos adolescentes tenemos ese problema. Y hay un problema muy especial en lo que es la promiscuidad. Es un tema muy delicado, muy delicado. Pero cuando un niño, adolescente, estamos hablando de 12 a 15 años, empieza a buscar novia, una señorita de 12 a 15 años, ¿para qué la busca? ¿Quién inventó ese noviazgo? ¿Quién lo aprobó? Es que es un noviazgo inocente. Ok, es un noviazgo inocente. Vámonos a lo espiritual. Génesis 2:24, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una misma carne. De manera que ahí encontramos la ley de la separación. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una misma carne. En los tiempos bíblicos, y lo podemos ver en los tiempos del Señor Jesús, cuando se hacía el compromiso de matrimonio, se desposaban hoy y se festejaba la boda dentro de un año. Y la mujer se tenía que preparar para ser esposa y el hombre para ser esposo. Y no tenían intimidad hasta el momento que se había realizado la boda. Durante el festejo, que duraba 7 días, ahí es cuando tenían su intimidad a cortina cerrada y tenía que haber testimonio de que las sábanas habían sido manchadas con sangre, de que la mujer era una doncella. ¡Qué exagerados esos tiempos! Eso es lo que se conocía como el noviazgo. Salga de su tálamo la novia y de su cámara el novio. Ahora en estos tiempos, si un jovencito, espiritualmente hablando, se acerca a una señorita que fue diseñada para recibir, pero ese jovencito no está en la capacidad de dar, no tiene la solvencia espiritual, moral, sentimental, emocional, económica, operativa, no está en la capacidad de dar. Lo único que él quiere es recibir el favor sexual. Pero la señorita está diseñada para recibir. A sus 14 años tiene que recibir instrucción, bendición, amor de padre, amor de madre, amor de abuelos, instrucción de Dios. Pasado el tiempo, tendrá que casarse, pero con un hombre con la capacidad de dar, porque de lo contrario, en el momento de la relación sexual, ese hombre que en realidad es un niño que no tiene la capacidad de dar, solamente tiene la capacidad de penetrar. Pero entonces hay un intercambio espiritual. El diseño de Dios de dar se convierte en recibir, porque al hacerse una sola carne, el diseño de recibir de la señorita pasa al hambre del niño de comer, de recibir. Y el diseño de dar del hombre en ese niño pasa a la señorita. Y por eso encontramos estos daños espirituales que vimos atrás y en el alma. ¿Por qué? Porque a partir de ese día los jóvenes, adolescentes, y van creciendo hasta hacerse adultos y ancianos, solamente quieren recibir. Buscan siempre el favor sexual, porque traen la virtud de recibir que le quitaron a la señorita cuando la tocaron. Y esa señorita recibió la capacidad de dar, de manera que siempre está dando. De manera que siempre está dando favor sexual al hombre, aunque ella no alcance la plenitud. Satisfacción sexual al hombre,
aunque ella se quede a medias, atendiendo al hombre para que el hombre esté contento, sirviendo a los hijos, atendiendo a los hijos, sirviendo en todos lados, pero ella no alcanzando la plenitud. ¿Cuándo sucedió esto? En la adolescencia, en la pubertad. ¿Por qué? Por padres y madres alcahuetes que se les ha hecho normal que niños de 12, 13, 14, 15 años están capacitados para tener novio o novia. Mentira del diablo. No están con la capacidad y la solvencia espiritual, moral, emocional, sentimental, económica, operativa para sembrar en la señorita. No tienen la capacidad de dar el amor que tiene que recibir la niña de sus padres. No tienen la capacidad de dar el amor y sembrar el amor de los abuelos. No tienen la capacidad de dar y sembrar el amor de los hermanos. No tienen la capacidad de dar y sembrar el amor de madre. Ese niño solamente quiere comerse el cuerpo. Y por eso hay mucho sufrimiento. Por eso hay mucha soledad. Por eso hay mucha tristeza, por eso hay mucho trauma, por eso hay mucho fracaso, por eso hay mucha frustración. Hombres insaciables porque cambiaron el orden. Llegan pidiendo y no siembran. Llegan con prisa y no atienden, no preparan a la mujer, no le siembran. Hombres que solamente quieren satisfacerse y lo más rápido posible. De manera que la mujer se va secando en su virtud de dar y el hombre nunca dio y solamente quiere recibir. Y eso lo encontramos no solamente en el mundo, sino triste y lamentablemente también en las congregaciones. Hombres y mujeres con problemas sexuales dentro del matrimonio. Hombres y mujeres con problemas sexuales dentro del matrimonio. Hombres con lujuria, hombres con lascivia, hombres con pornografía, hombres con deseos corrompidos, hombres con impureza sexual, que no se satisfacen en su casa porque se trajeron desde la juventud y adolescencia la capacidad de recibir. Hombres que andan deseando a la mujer del prójimo y no tienen la capacidad de dar. No tienen la capacidad de conquistar, de enamorar, de trabajar el cuerpo de su esposa, de llevarla paso a paso, de hacerla sentir plena, que tenga el deleite en el alma, y si hay tiempo, terminar él, y si no, continuamos mañana. Hombres egoístas que solamente buscan su propio placer. Y por el otro lado, mujeres con frigidez, con indignidad, frías o insaciables, ninfómanas. Todo ese tipo de enfermedades dentro de la iglesia, ocultas esas cosas detrás de un matrimonio pactado, bendecido por Dios. Gracias a Dios, no es nuestro caso en el discipulado ni en ninguna de nuestras congregaciones al que pertenecemos cada uno. Pero hay muchas iglesias donde nos encontramos muchos casos de estos y todos en silencio. Y nadie hace nada. Y nadie habla. Y al igual que el rey David, pagando 4 veces el tanto de su impureza sexual, con debilidad espiritual. Y muchos jóvenes y adolescentes con enfermedades venéreas dentro de las congregaciones, usando antibióticos, pomadas, antimicóticos y todo ese tipo de cosas, y dentro de las congregaciones. Ahora imaginémonos cómo está allá afuera el mundo. ¿Y qué necesita Dios? ¿Qué necesita el Señor Jesús? Hombres y mujeres, discípulos y discípulas, que se dejen sanar el alma, que se dejen libertar el espíritu, que se dejen restaurar por Él, por su amor perfecto,
por su amor infinito y eterno, y ser de bendición en nuestra generación. Porque tenemos que voltear ¿a dónde? Allá del otro lado del mundo con los chinos, al sur con los argentinos, al norte con los canadienses. Hermanos, solamente voltea hacia los lados, con sus propios hijos, con sus sobrinos y sobrinas, con vecinos y vecinas. ¿Cuántos de ellos han sido violados? ¿Cuántos de ellos han sido abusados? ¿Cuántos de ellos caminan con una enfermedad? ¿Cuántos embarazos no deseados? ¿Cuántos hijos rechazados? Cerca, solamente voltea alrededor. No necesitamos voltear a ver a los chinos, ni a los africanos. Lo tenemos muy cerca, lo tenemos en casa. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Continuamos con nuestra enfermedad espiritual, moral y nuestra impureza sexual, pero en nuestra pared hay un cuadro grandote de nuestra boda, que estamos bendecidos por Dios. Pero cerrada la puerta de nuestro hogar, cerrada la puerta de nuestra habitación, debajo de las cobijas de nuestro lecho, hay impureza sexual. Hay impureza sexual. Hay actos de fornicación. Hay actos de adulterio. Hombres que están teniendo relaciones sexuales con su esposa de iglesia, pero en la mente tienen a alguien más. Mujeres que le prestan el cuerpo al esposo de iglesia, pero en la mente hay alguien más. Del pasado, del presente o imaginario del futuro. Dentro de las congregaciones. ¿Cómo vamos a sanar ese espíritu? ¿Cómo vamos a sanar esa alma? ¿Cómo vamos a corregir ese problema en la carne? Tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Ser sinceros con Dios. Transparentarnos con el Señor. Porque déjeme decirle que aunque cerramos la puerta y aunque apagamos la luz y nos tapamos con 20 cobijas, el que todo lo sabe, el que todo lo puede, el que todo lo conoce, Él sí nos observa. El que escudriña el corazón y la mente y las intenciones más profundas del corazón, Él sí lo sabe. Continuemos ahí, hermana Janet. ¿Cómo evitar las relaciones sexuales ilícitas? ¿Cómo evitar las relaciones sexuales ilícitas? A. Fortalezca su relación con Dios. La caída de un cristiano no se da porque un día amanece con la naturaleza carnal fuera de control. No, la caída comienza con pequeñas concesiones que abren la puerta de la tentación y posteriormente al pecado. Se puede empezar en diferentes maneras. Por ejemplo, en el caso del hombre, lo más susceptible es cuidar su vista. El pecado inicia cuando se mira con codicia. Algunos dicen, la primera mirada no tiene problema, pero la segunda sí, pues ya va cargada de codicia. En la mujer, su parte más sensible es lo que escucha. Si ella permite halagos o palabras bonitas de personas de que antemano sabe que no le convienen, porque son casadas, tienen otro compromiso o llevan una vida fuera de la voluntad de Dios, va a tener problemas fácilmente. Puede enredarse en una relación tormentosa con consecuencias negativas. La mejor manera para evitar la caída es cuidando mi relación con Dios, fortaleciendo mi vida en oración y mi dependencia de la palabra. Un buen inicio es reconocer nuestros pecados anteriores y nuestra propia debilidad y hacer lo que David hizo para obtener perdón de Dios. Debemos hacer una declaración minuciosa a Dios de cada pecado hasta sentir su perdón y la limpieza que trae la sangre de Cristo. Solo así seremos libres de la maldición que esto trae. De la misma manera, debe hacer si está pasando por tentación,
Si busca a Dios, Él le dará la salida para soportar. Bendito sea el Señor. Entonces, para los hombres, es muy sabido y muy conocido que el hombre es seducido por lo que ve y la mujer es seducida por lo que escucha. De manera que a la mujer se le conquista a través del oído, palabras bonitas, palabras que conquistan y seducen, y al hombre por lo que ve, por figuras, por imagen, por cuerpos. Dice Mateo capítulo 5, versículo 27 y 28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Dice el Señor Jesús, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cuando se refiere la palabra corazón, no nos referimos a la válvula cardíaca, al leb, al corazón, sino a el alma, porque del alma viene la capacidad de la razón, la capacidad de que operen los 5 sentidos, la capacidad de la conciencia y la capacidad de la subconsciencia. Entonces el hombre, cuando ve un cuerpo, porque pueden pasar 1000 mujeres, pero el hombre normalmente tiene un prototipo que le gusta quizá desde niño, tiene un prototipo. Entonces pueden pasar 1000 mujeres en la calle, pero cuando pasa la 1001, que esa 1001 es la que llena sus expectativas oculares, él voltea a verla. Y en su mente puede decir, bueno, es que soy cristiano, viene aquí mi esposa, pero no está mal para faltar un domingo a la iglesia e irme con ella. Entonces ya adulteró con ella en su corazón. Ya adulteró con ella en su corazón. El Señor Jesús dijo, habrás oído en la ley de Moisés, no cometerás adulterio, no adulterarás. Y el cometer adulterio tenía una pena capital. Cuando había 2 testigos de ese adulterio, hombre y mujer eran lapidados, eran asesinados a base de piedras. ¿Para qué? Para erradicar el pecado de adulterio de en medio del pueblo. Dice, habrás oído en la ley, no adulterarás. Y las consecuencias de ese adulterio. Punto. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. A esto se le conoce como que el Señor Jesús vino a revelar el nivel secreto, el nivel interno, el alma del mandamiento. Moisés dijo, no adulterarás. Mira, no tengas relaciones sexuales con una mujer que no es la tuya, o con una mujer que es casada, no lo hagas, por favor, porque te van a matar lapidado, y a ella también. Y tanto tu esposa como el esposo de ella van a quedar viudos. Bueno, el Señor Jesús te muestra el interno del mandamiento y te dice, mira, si tú con tus ojos miras la mujer, la codicias en tu alma, ya cometiste adulterio. Dios te está diciendo, yo mido el adulterio por el impulso, por la motivación de tu alma, por tu deseo corrompido. Esa es la delicadez de estar en la dispensación de la gracia. Porque Jesús, el Señor Jesús, no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla y a mostrar el nivel interno. El espíritu, porque así lo dijo, las palabras que yo le estoy hablando son espíritu y son vida. O se conoce también como el alma del mandamiento, lo más interno del mandamiento. Si tu motivación es la incorrecta, ya cometiste ese adulterio. Y no nomás para los hombres, eso también va para la mujer. En el caso de la mujer es sensible a lo que escucha, por eso son seducidas por medio de lo que escuchan. Hay que tener cuidado de los halagos de hombres que no son el esposo. ¿Por qué? Porque el diablo siempre va a usar un hombre ocioso. David estaba en ocio, se quedó relajado mientras su ejército peleaba. Hay hombres ociosos que no tienen nada que hacer, que el diablo los usa. De manera que se encuentra una señorita, bueno, vamos a hablar de una mujer casada, joven, de 20 años,
Una mujer casada, joven de 20 años, estamos hablando de manera imaginaria, tiene 2 niños, el esposo tiene que trabajar duro para pagar la renta, tiene que trabajar duro para traer el sustento, aparte pues él quiere comprar su propia casa, tiene que juntar un dinerito, pagar su terreno, tiene que trabajar tiempo extra, llega cansado a casa, casi no atiende a la mujer, y bueno, la mujer se fue joven con él, porque de niña su papá era padre ausente, no estuvo ahí, sus abuelos era un abuelo borracho, la mamá era enojona, tenía varios hijos, le gritaba a todos, los hermanitos de esta niña pues eran traviesos, groseros. Entonces la niña creció sin amor de papá, sin amor de abuelo, sin protección de hermanos, fue creciendo así. Entonces fue creciendo con vacíos y carencias de amor, no había amor en su alma. Creció con un vacío de amor de padre, vacío de amor de abuelos, vacío de amor de hermanos, vacío de amor de tutores. Se casa, se junta con su esposo, el esposo viene ocupado trabajando para darle una vida mejor, no la atiende casi como hombre en el amor, y entonces se desarrolla un vacío de esposo, de hombre, pero por ahí anda un ocioso, hijo del diablo y usado por el diablo, que le dice, ay señora, ¿por qué trae usted el garrafón del agua solita? Deje, yo le ayudo. Ay señora, mire qué bonitos hijos. Y su esposo trabajando, ay, cómo la deja abandonada, yo la estaría ahí con usted en todo tiempo, es una mujer muy hermosa, muy guapa, usted se merece un hombre que la atienda, que la traiga bien vestida, bien arreglada, que la lleve de paseo, que le traiga flores, chocolates y mariachis. Y le pregunta, ¿y cómo era usted de niña? Ah, no. ¿Y su papá? ¿Cómo era su papá? No, pues nunca estuvo, le pegaba a mi mamá. Y bingo, encontró el vacío del amor de padre y lo llena. ¿Y sus abuelitos? ¿Su abuelito cómo era? No, pues igual, borracho, parrandero y jugador. Bingo, encontró el vacío del abuelito y los llena. ¿Y tus hermanos? No, mis hermanos, parranderos, jugadores, puro fútbol. Encontró los vacíos de amor de hermanos y los llena. ¿Y su esposo cómo está? No, pues puro trabajo, siempre cansado, casi no tiene tiempo para mí, nada más se le quiere pasar ahorrando, que está... No me considera. Bingo, encontró el vacío de hombre y de esposo. ¿Y qué cree? Que ese hombre, hijo del diablo, empieza a llenar el vacío del amor del padre, el vacío de amor de abuelo, el vacío de amor de hermanos, el vacío de amor de tutores y el vacío que está dejando el esposo. De modo que esa mujer joven, madre de 2 hijos, encuentra el complemento perfecto en ese hombre. Ese hombre es el que llena todos los vacíos desde que ella tiene uso de razón y siente que eso es lo máximo, lo que ella necesita. Y él empieza a brindar ese amor para llenar todos esos vacíos, pero es un amor fingido. Y ella, al no tener otra moneda con que pagar la compensación de todos sus vacíos, le paga con la única moneda que ese hombre quería. Sí, con el cuerpo. Con el cuerpo. La hizo traicionar a su esposo. La hizo traicionar a su hogar. La hizo traicionar a sus hijos. La hizo deshonrar a Dios, deshonrar a su esposo, deshonrar sus hijos, deshonrar su hogar, deshonrar su cuerpo, deshonrar sus proyectos de vida. Eso es lo que hacen los hombres ociosos. Así en el mundo y así en la iglesia. Señoritas que se casan en yugo desigual, que se unen en yugo desigual, ¿por qué? Por hombres ociosos que encontraron los vacíos desde la niñez hasta el tiempo en que las conocen. Hombres usados por el diablo para llenar cada vacío, de manera que ellas se sientan plenas y completas, y con la esperanza de que por el amor que les tienen, se van a volver cristianos. Pero ¿qué sucede? Todo lo contrario. Y la iglesia, y los adultos, y los discípulos y discípulas del Señor Jesús, solamente viendo con tristeza cómo a los jóvenes de iglesia, el enemigo
usando hombres y mujeres, impíos, instrumentos del Satanás, están lastimando la vida de los jóvenes, hombres y mujeres de iglesia. Y si así vemos la iglesia, ¿cómo está el mundo? Entonces son temas que nosotros debemos conocer y profundizar, no solamente por encimita. Debemos saber que el hombre es seducido por lo que ve, y no nomás el hombre del mundo, también mucho hombre de iglesia. Y la mujer es seducida por lo que escucha, y no solamente la mujer del mundo, sino también la mujer de iglesia. ¿Por qué? Porque el hombre ha descuidado cómo se acerca a su esposa. ¿Qué palabras le dice? ¿Cómo está alimentando su alma? Y la mujer se ha olvidado de seducir, de conquistar la mirada de su esposo dentro de la misma iglesia. Pero tenemos un cuadro gigante en la sala de nuestro santo matrimonio, bendecido por Dios. Ahí es donde tenemos que aprender, ahí es donde tenemos que dominar estos temas para ser de bendición a nuestra siguiente generación. Y ahí podemos ver los daños que tenemos en el espíritu, los daños y las huellas, no solamente manchas, sino huellas, pisadas, sumidas en nuestra alma. Y las consecuencias las vivimos con nuestro cuerpo. Entonces dice que hay que prepararnos en la palabra. Y eso es muy cierto. Entre más nos metemos a las cosas de Dios, entre más nos metemos a la oración, al ayuno, a la lectura de la palabra, a la oración con Dios, más entramos a la ley del espíritu de vida, más entramos a la atmósfera espiritual y vamos menguando en la carne. De manera que lo espiritual va dominando lo terrenal, lo carnal, lo animal, lo diabólico en nosotros. Y así podremos alcanzar la libertad de toda impureza en nuestra sexualidad, aún siendo miembros de iglesia. Y podremos ayudar a la juventud de la iglesia, porque si usted y yo no alcanzamos la libertad, la madurez, la restauración en nuestra vida sexual como adultos en la iglesia, ¿cómo podremos guiar a la juventud? ¿Cómo podemos guiar a la adolescencia? ¿Cómo podemos guiar a la niñez? Nada más de palabra, pero sin la autoridad espiritual. Así que tenemos que alinear nuestra vida de acuerdo a la Escritura, pero con el poder de Dios. Vamos al siguiente punto. Hermana Janet, por favor, bendíganos con la lectura. Prepárese para enfrentar la tentación. La tentación llega en el momento menos esperado y de la forma más inusual. Por esto es sabio tomar precauciones para que no nos tomen por sorpresa. Cuídate de estos pensamientos o dichos. Si de verdad me amas, acuéstate conmigo. Si tú no estás conmigo, otra persona lo hará. Si eres hombre, demuéstramelo. Todos lo hacen. O si quieres volver a verme, debes tener intimidad conmigo. Es tiempo de brillar como hijos de Dios. Hagamos la diferencia y demostrémosles al mundo que si podemos ser felices sin prostituirnos, podemos serlo con nuestro esposo o esposa, guardando nuestro cuerpo para quien va a ser nuestro compañero el resto de nuestras vidas. Primera de Corintios 10:13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Para recordar Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Amén. Bendito sea Dios. Mis hermanos, es importante poder dominar la ley del pecado y de la muerte. Hermanos, el área sexual en el ser humano es el área muy vulnerable o muy débil y es una fortaleza de la carne. Y debemos nosotros enfrentar esa área. Debemos verdaderamente comprobar
Y es algo a lo que les quiero invitar y exhortar, a comprobar que verdaderamente hay poder en el nombre del Señor Jesús, hay poder en su palabra, hay poder en su espíritu para dominar la ley del pecado y de la muerte. Sí podemos dominar la necesidad de la sexualidad. Sí se puede dominar. ¿Qué necesitamos? Si el líbido es fuerte, necesitamos una ley más fuerte que someta el líbido, la ley del espíritu de vida. Así como cuando ayunamos, ¿qué puede dominar? La ley del hambre, la ley del apetito, la ley del espíritu de vida cuando entramos en un ayuno. Por eso le pedimos a Dios la fortaleza para aguantarle tiempo en ayuno. Y si nos concede la fortaleza para dejar de comer y tomar agua, también si le pedimos, Él nos da la fuerza para dominar el líbido, o la lujuria, o la lascivia, o la pornografía. Tenemos que dominar la carne. No puede ser que la carne nos domine a nosotros. Tenemos que decirle, ya carne, ya me has dominado mucho, me has saboteado mucho, no más. Y decirle no a todos aquellos que nos tiren lazo y enseñarle a los jóvenes, ahorita, con la experiencia de vida que llevamos, hombres y mujeres, y con lo que les expliqué, cuántas veces se han invertido los papeles. Y la mujer que era la que tenía que recibir amor, protección, sustento, bendición, ha tenido que tomar el lugar del hombre y siempre estar dando y trabajando y complaciendo a todo mundo, hasta el hombre. Y el hombre que debería tener la capacidad y la virtud de dar, de sembrar el amor, la benignidad, la bondad, la economía, la sexualidad, los buenos sentimientos, las buenas emociones, no lo ha hecho. Solamente va, trabaja, trae el gasto y te dice, aquí está el gasto, hoy me toca, dame lo mío, no me niegues tu cuerpo. Y aún en iglesia, la palabra dice, no os neguéis los unos a los otros. Almas corrompidas, espíritu enfermo, cuerpo corrompido. Pero en la bendita palabra de Dios nos explica que no hay ninguna prueba más allá de nuestra fuerza. No hay tentación que no podamos soportar o que sea mayor a nuestra capacidad, porque Dios ya nos dio la salida. Y si ya nos dio la salida, ¿qué tenemos que hacer? Tomar esa salida, mis hermanos. Y esa salida está en la bendita palabra de Dios. Por eso nos dice ahí 1 Corintios, capítulo 10, verso 13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podáis resistir o soportar, y quedará también juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. Ejemplo de ello tenemos al apóstol Pablo, que tenía el don de la abstinencia, pudo guardarse. Y eso tenemos que buscar en Dios, mis amados hermanos y hermanas. Y bueno, llegamos al final de este cuadernillo. Conteste su cuestionario que está al final, bendito sea Dios. Es un tema importante, aquí le vamos a cortar a la grabación de la clase, en el nombre del Señor Jesús.